Buenas noches, mi nombre es Juan Carlos Bello, estudiante de Derechos Humanos. Les voy a hablar acerca de la unidad 4, que trata acerca del Sistema Especial de Protección a Derechos Humanos. Estas las voy a desglosar en dos puntos, que es el Estatuto de los Refugiados y el Estatuto de Roma. Entonces, comencemos con el Estatuto de Refugiados, que fue establecido en una convención en el año 1951. El Estatuto de Refugiados es un documento donde fundamenta los derechos internacionales de las personas para los refugiados y establece un marco legal para la protección de aquellas personas que son perseguidas y forzadas a irse de su país debido a violencia, persecuciones de raza, religión, nacionalidad o orígenes políticos. Los estados están obligados a establecer un principio llamado el principio de no devolución. O sea, en pocas palabras, los estados que son firmantes de estas cartas están obligados a no devolver a los refugiados a su país de origen, debido a que esto expone su vida o su libertad. Y bueno, los derechos de los refugiados, la convención establece una serie de derechos que deben ser garantizados al refugiado, incluido el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la asistencia médica, ya que este es un compromiso que asumen todos los estados y donde deben integrar al refugiado a la sociedad. Las responsabilidades de los estados también están establecidas en la convención, donde se detalla y se responsabiliza a los estados en la relación con los refugiados. Los países firmantes deben asegurar que los refugiados reciban protección y no sean discriminados por su condición de refugiado, en comparación con los ciudadanos del país anfitrión. Los procedimientos y las solicitudes de la misma tienen que seguir según la convención. Establece la importancia de contar con procedimientos adecuados para que el solicitante del mismo, ¿verdad?, pueda presentar su petición de refugiado. Esto incluye el derecho a solicitarlo y a ser evaluado para una forma justa y eficiente para saber si esa persona reúne los criterios para ser refugiado. En el protocolo de 1967 se da una conferencia donde se establece o donde se centraba el punto de la situación de los refugiados europeos tras la Segunda Guerra Mundial. El protocolo de 1967 amplió esos alcances para eliminar las limitaciones geográficas y temporales. Ahora, les voy a hablar acerca de los estatutos de Roma, que es un tratado internacional que establece la Corte Penal Internacional y define los crímenes de la Corte, que tiene autoridad para juzgar. Y bueno, para desglosarlo un poco, tengo que hablarle un poco de los antecedentes, la creación y los alcances. Entonces, ¿cuáles fueron sus antecedentes? Se desarrolló durante la culminación de la Segunda Guerra Mundial, donde la comunidad internacional comenzó a tomar conciencia de la necesidad de juzgar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. La creación de los juicios de Nuremberg en 1945 y 1946 marcó un hito en el enjuiciamiento de los crímenes internacionales. Esto ocurrió posterior a la Segunda Guerra Mundial, y donde se establecieron crímenes de lesa humanidad a aquellas personas nazis en Alemania que practicaron crímenes atroces que horrorizaron a la humanidad después que estos fueron evidenciados. Esta conferencia internacional, posteriores a estos años, se comenzó a establecer mucho más específico en los años 90 y se llevaron a cabo varias conferencias donde discutieron la creación de un tribunal internacional permanente que pudiese juzgar crímenes más graves. Esta creación de la Corte Penal Internacional
fue creado en una conferencia diplomática donde el Estatuto de Roma fue establecido o adoptado el 17 de julio de 1998 durante una conferencia diplomática en Roma, Italia. Ahora, esto logró una firma y una ratificación que entró en vigor el 1 de julio del año 2022, ratificada por 60 estados. Actualmente más de 120 países son parte de este estatuto. Ahora, ¿cuáles son sus alcances? Los crímenes bajo esta jurisdicción de la Corte Penal Internacional, primero son establecidos por el Estatuto de Roma. Establece una jurisdicción donde la Corte Penal Internacional puede tratar sobre 4 tipos de crímenes en específico: crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de agresión. Entonces, los principios que la complementan son: la Corte Penal Internacional actúa de manera complementaria a los sistemas de justicia nacionales. Esto significa que la Corte Penal Internacional intervendrá si los tribunales nacionales no son capaces de juzgar.